¿Qué tal, estimado? ¿Cómo está? Les saluda esta mañana Camila Montenegro y Anderson Boscan desde la capital. Un saludo muy cordial a ustedes en el panel y a los miles y miles de seguidores de La Posta. Estimado Jaime, me permitirá hacerle dos preguntas bastante sencillas, generales, claras y sobre todo necesarias para que luego Anderson pueda hacer lo suyo y permanezca con usted en la entrevista. La primera pregunta es, ¿por qué votar por Guillermo Lasso el 7 de febrero? ¿Qué le digo yo a mi amigo Manaba, que está ciego, sordo y mudo, que no ve más allá? ¿Cómo ganarse el voto en una zona bastante compleja, complicada, con intención de voto dirigida hacia el correísmo? Conceptualmente es relativamente sencillo. La dificultad está en que los ciudadanos, y se lo digo con cariño y con respeto, comprendan que deben meditar que no votan por candidatos. Los candidatos son los medios para que le resuelvan a los ciudadanos sus problemas, los problemas ciudadanos. Entonces hay que ver quién es capaz de hacerlo. Yo pregunto, ¿por qué votar por Guillermo Lasso? Más allá de diferencias que no caben cuando está en juego el destino del país, porque de esta votación, de esta arma que tiene el pueblo en su mano, que se llama voto, depende, y podemos hablarlo después por qué, irnos a Venezuela, irnos a la desdolarización, irnos al incremento de la pobreza o irnos a un país próspero. Primera cuestión, Lasso propone $500 de salario básico. ¿Qué ventajas tiene esto sobre una oferta de parecida cuestión hecha por otro candidato? Se trata de $100 mensuales de incremento de salario más las cargas sociales, los lleva a 120 y pico, casi a 130. Es decir, si usted multiplica eso por 12 meses, estamos llegando más allá de $1.400 mensuales para siempre, en dinero real, en dinero que sale de la empresa privada, no de agravar la situación del Estado. ¿Contra qué, entre comillas, compite esto si usted lo piensa? Contra una oferta para mí mentirosa porque, más allá de la intención que puede tener el candidato, el Estado no tiene ni para pagar los sueldos. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Dinero electrónico. No existe el dinero electrónico. Nadie se ha curado con medicina electrónica, ni ha comido comida electrónica, ni ha tenido sexo electrónico. Y no hay dinero electrónico. El procedimiento electrónico que sí hay para descargar, transferir dinero electrónicamente, tiene como base que exista el dinero en una cuenta privada o en una cuenta del Estado, que no la tiene. Además, una sola vez, si fuera cierto, una sola vez, pan para hoy, hambre para mañana. Acá estamos hablando de dinero de verdad para toda la vida y en mayor cantidad. Segunda propuesta. Puede que a algunos de los seguidores no les interese mucho, pero a la mitad del país es de lo que más les interesa. Reverdecer el agro, la ganadería, la agricultura, lo que fue siempre de Ecuador, la pesca. Para eso se necesitan créditos baratos, tecnología incorporada al desarrollo. Los otros candidatos abandonaron el agro. Pregunte al agricultor si se siente atendido. Usted me hablaba de Manabí. Pregunte en Manabí. Ajá, exactamente, Jaime. ¿Qué hacemos en Manabí? ¿Cómo solucionamos la intención del voto en Manabí? Manabí tiene que solucionar con autonomía sus problemas de agua, de electricidad, de puerto y de aeropuertos, aparte de lo del sector agrícola. Y la fórmula las hemos dado. El poder local, que es el respeto a la decisión de los pueblos que hoy día se quiere conculcar, precisamente, y ya hablaremos de eso, espero que me den oportunidad, es darles la autonomía para manejarlo con apoyo del Estado, con presupuesto parcial y con capacidad de ejecutoria, cobrar tasas y administrar, no con criterios ni nombramientos políticos, sino con criterios y nombramientos que nazcan de la sociedad civil manabita. Y hablaba del agro. Eso es un problema nacional, el del agro. La gente está abandonando el campo. Entonces, crea desempleo, reduce la producción, hay menos leche, hay menos carne, hay menos productos de exportación en un momento determinado. Y por último, la mano de hierro contra el asesino, contra el violador,
contra el secuestrador y contra el asaltante. Cada que hay un problema como el aciago problema de haber victimado levemente a Efraín, esto salta a la vista con indignación. El vaso de agua se ha derramado. Pero en el fondo, ¿por qué es? ¿Es por Efraín Ruales? Sí, muy apreciado, joven, que le han truncado su vida. Pero es porque hay muchos Efraín que no son conocidos, que los matan todos los días, mujeres que las violan todos los días, personas de ambos sexos que los asaltan todos los días, gente que las secuestran todos los días en todas partes. Y frente a esto hay un complot prodelincuencial en vez de haber una cruzada pro ciudadana, de la cual también vamos a hablar incluso cuando toquemos, si me permiten, el tema de la consulta. Estas son las razones para votar por Lasso, porque gran parte de lo que está ocurriendo aquí nace de criterios como los que voy a explicar, criterios prodelincuenciales, por ejemplo, criterios de abandonar el agro, criterios, vean lo que está pasando con la vacunación, que es el último tema. Lasso ha dicho 9 millones de vacunas en los 100 primeros días. No es un problema de plata. Una doble dosis de una vacuna vale $15 en números redondos. Otra doble dosis y otra vacuna vale $35 en números redondos. Es un problema de eficacia, de saber negociar con las transnacionales, de obtener los cupos de vacuna, de tener la logística para trasladarlos rápido, de mantener la cadena de frío, de saber hacer la vacunación respetando, como no se ha respetado, por lo menos en algunos casos, el orden y las prioridades que tienen que respetarse. Vacunar masivamente y gratis y pronto no es simplemente curar la salud, es también curar la economía. Porque cuando la gente recupere la normalidad, el país se habrá librado de esa pandemia. La gente volverá a producir, a comprar, a vender, a invertir, a moverse, a crear economía positiva. Ya tendremos más oportunidad de profundizar eso adelante con Anderson. Ahora, Jaime, ¿cómo hacemos con las fichas de ajedrez de la política de última hora? Con la calumnia, la difamación, la falacia, el descrédito, la campaña sucia, como quieran llamarlo. Para que el 7 de febrero no sea un oh sorpresa, jaque mate. Es que hay que hacer un jaque mate. Hay que hacer un jaque mate a todo eso que usted dice, a la desinformación. Pero no contra nosotros, no contra el partidario de Guillermo Lasso. Contra la desinformación, contra la mentira, contra la promesa falsa, contra la burla del sentimiento y la necesidad popular. Pero para eso usted necesita, por eso los pedidos de meditación no son para hacer una pausa, todo lo contrario. Son para concentrarse y pensar cómo le va a ir a uno, al que vota. Dice que la época en que más mienten los seres humanos es después de la pesca y de la cacería, porque dicen que han pescado y cazado los que no han pescado ni cazado. Y la época de elecciones, antes de las elecciones, todo el mundo ofrece de todo. Uno tiene que pensar, este que me ofrece, ¿me ha visitado alguna vez antes de la elección? ¿Conoce mi hogar, mi parroquia, mi barrio? ¿Se ha comprometido conmigo en algo? ¿Me ha cumplido el compromiso? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué ha hecho de bien para el que vota? Y lo que más, ¿cuánto mal me ha hecho? Y ahora me propone lo mismo, agravar lo mismo. Dígame, la gente de Venezuela que está regando desgraciadamente con su presencia América Latina, que está en las esquinas sentado con sus hijitos, con un letrero que dice soy venezolano, ayúdeme a sobrevivir. ¿Usted cree que se fue de Venezuela de paseo? Se fue porque creyeron en esas promesas que hoy se están haciendo aquí. Y cuando vinieron las promesas, no vino el paraíso, vino el infierno. Gente que gana entre $16 y $8, que no tiene comida, que no tiene medicina. Usted ha visto las imágenes de gente buscando alimento entre los desperdicios de la basura. Pero la prueba más palpable es tenerlos aquí. Pregúntele, todo el mundo tiene venezolanos, desgraciadamente, gente pobre que ha tenido que emigrar cerca de su barrio. Usted tiene que acercarse y decirle, ¿usted por qué está aquí? Y le van a decir, yo voté por estas propuestas maravillosas. Creí en estas mentiras empaquetadas lujosamente como verdades absolutas. El resultado es estoy en la miseria.
Para eso se usa el periodo, porque si uno no hace eso y se equivoca, y el pueblo tiene derecho a equivocarse, esa es la democracia, no se salva de pagar la factura. Alguien me preguntó el otro día, y con esto termino, perdónenme, porque son preguntas importantes. ¿Y qué pasa si no voto? ¿Cuál es el precio de la multa? El precio de la multa es la miseria. El precio de votar mal es la miseria. Y yo pregunto si alguno de ustedes quiere o puede pagar ese precio. Jaime, buenos días primero. Qué gusto tenerlo en el programa. Hace unos años, antes del 2017, era por el 2015 o por allí, tenía la oportunidad de conversar con usted en una entrevista entonces para el Diario Expreso. Usted me decía, hablando sobre Venezuela, ningún pueblo aprende de la desgracia ajena. ¿Qué le hace pensar que ahora sí? ¿Qué le hace pensar que ahora los ecuatorianos sí van a decir, pues eso no es lo que yo quería para mí? ¿Sabe qué? Desgraciadamente sigo pensando lo mismo. Los pueblos son como los niños. Buenos días, Anderson. El gusto es para mí estar aquí. Tengo la esperanza, quiero tener la fe en que ante tanto ejemplo, porque esto no es una novedad, no es una incógnita, sabemos lo que pasa. Es cuando usted tira una piedra en un edificio alto, usted sabe que va a llegar al suelo, no se va a elevar, porque la ley de la gravedad es inexorable. Entonces, aquí sabemos. Yo le quiero preguntar a usted como periodista, si usted conoce un país en el mundo, en la historia moderna y contemporánea, que con ese tipo de tesis y de propuestas haya salido adelante. No hay ninguno, no hay uno solo, todos están en la pobreza. En cambio, con las cosas sensatas que se proponen, no solamente que son sensatas, están probadas en el mundo que tienen éxito. Y yo espero que los ecuatorianos, al menos en un volumen suficiente, ya sea en primera vuelta y luego en segunda vuelta, tengamos ese cuidado y no sigamos lo que hacen los niños, lo que nunca experimentan en cabeza ajena, quieren experimentar en cabeza propia. Algunos se curan del golpe, otros se mueren del golpe, otros sufren el golpe. No puedo citar ya números de encuestas porque hay una prohibición que me lo impide, pero puedo decir que el número de indecisos sigue estando rompiendo el histórico tradicional. El número de indecisos está muy por arriba del histórico a pocos días de las elecciones. ¿A qué cree que se debe? ¿Qué cree que hace que la gente no tenga claro a 5 días por quién va a marcar la papeleta? Lo que usted acaba de mencionar, esta es una elección totalmente atípica, 16 candidatos, una serie de ofertas, muy pocas sensatas, además baratas. Antes era un mérito ser candidato presidencial. Se podía tener pocos votos, pero era gente sensata que proponía cosas sensatas. Ahora es casi un demérito, perdónenme decirlo con sinceridad, salvo excepciones. Entonces hay una confusión, pero para eso usemos este periodo de quietud de viernes, sábado y domingo y analicemos bien quién ofrece qué nos conviene a los ecuatorianos, a las familias, no a los candidatos. A los candidatos les convienen otras cosas, desgraciadamente, salvo excepciones. Y votemos como debemos votar para sacar el país adelante, para sacar nuestra provincia adelante, para sacar nuestro barrio, nuestra familia adelante. Cosa que es perfectamente posible, pero hay que meditar. Yo decía antes, ¿por qué no preguntan a las personas? Me han visitado, se han preocupado de mí antes. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho por el país? ¿Qué han hecho por el barrio? ¿Qué han hecho por la gente pobre, por los agricultores, por los jóvenes? ¿Cuántas oportunidades le han dado a los jóvenes de poder desarrollar su ingenio hacia la innovación, hacia la tecnología? ¿De qué herramientas los han dotado? ¿Hay conectividad en otras partes del país? ¿Quién ha hecho las cosas y quién no las ha hecho? De 40 años para abajo, que es mi generación, hemos vivido elecciones donde el discurso ha sido siempre el mismo. Cuando con Lucio, el gran debate era si la dolarización sobrevivía. Cuando con Rafael, en sus 3 elecciones, el gran debate era si la elección sobrevivía. En 2017, con Moreno, si la dolarización sobrevivía. Y la dolarización sigue allí. ¿Por qué la gente debería creerse que en realidad, en serio, es la dolarización lo que está en juego? Porque si usted tiene un vaso de agua vacío y tiene la intención de llenarlo y lo va llenando de a poquito, llega un momento en que físicamente no entra más agua en el vaso y se derrama. No hay dolarización sin dólares.
y hay pocos dólares en el Ecuador porque no saben generarlos. Los dólares no es como dice un candidato por ahí que ofrece dinero electrónico, ya expliqué que no existe, y dice, la plata se crea de la nada. No, no, no. La plata se crea de la inversión, del riesgo, del esfuerzo, del trabajo, de multiplicarla a través del crecimiento económico que permite al Estado con bajos impuestos, porque la plata hay que dejarla en el bolsillo de la gente, no hay que extraerla del bolsillo de la gente para empobrecerla y dilapidarla. Entonces, si fuera cierto lo que este señor dice, la plata se saca de la nada, así digo, el dinero se crea de la nada. Sí, sí, sí. Entonces, muy sencillo, no habría pobres, pues. Hay que ser lógico, más allá que en este país usted sabe que han suprimido la lógica, la ética y la cívica del pensum. Entonces, bueno, hay mucha gente que no entiende esto. Pero creo que es fácil entender que la plata no sale de la nada, porque entonces no habría pobres, no habría empresas que quiebren y no habrían países pobres. Lo que Entonces, pasa es que cuando uno ha sido un becado del Estado... Además, usted dice, porque el señor ha dicho que quiere desdolarizar, que quiere una salida amigable a la desdolarización. Es como si a usted lo fueran a matar amigablemente. No sé si sea drásticamente, burdamente o amigablemente, pero usted está muerto una vez que termina el procedimiento. Entonces, usted pertenece a una generación de 40 años. Hay personas que tienen 20, 21 años, que tenían 1 o 2 años cuando se dolarizó. No han vivido la época del sucre, de la doble moneda, del bolívar venezolano, cuando subían los precios astronómicamente todos los días y los salarios subían muy poquito y la gente cada día compraba menos. No había crédito. No como ahora que un pobre puede entrar a un almacén y comprar ropa en pequeñas cuotas, o una moto, o una televisión, o cualquier artefacto, una bicicleta, una pequeña casa. Todo eso se va el día que se desdolariza. Y peor, si no se hace por equivocación, porque también con buena fe se puede quebrar, con buena fe se puede explosionar la dolarización. Pero si usted tiene la intención de liquidarla y de crear dinero electrónico, que es falsear el dólar, entonces ya hay un propósito. Entonces es más grave todavía la cosa. No es fruto de la equivocación, es fruto del propósito, de la meta. Porque se les acabó la plata. Como decía Churchill, el socialismo se acaba cuando se acaba la plata ajena. Cuando aquí había chorros de dinero, 300.000 millones de dólares, parecía que la cosa funcionaba, todo el mundo tenía plata, compraba, vendía. Se les acabó esa plata, se endeudaron hasta los tuétanos. ¿Se endeudaron? No, nos endeudaron hasta los tuétanos. No pueden pagar la deuda, impuestos para todo el mundo. Y ahora salen con una fórmula, ponga el impuesto a los ricos no pagan esos impuestos. Se los trasladan al pobre en los precios de los productos. Y no contentos con eso, porque tampoco les alcanza. Y en esa situación estamos, por eso el peligro es inminente. Entonces, échele la mano a la plata de los asegurados que no tienen salud, que no tienen préstamos para construir, que no tienen pensiones jubilares dignas. Cójase ese 20%, una quinta parte del salario de los ecuatorianos, que vale 500 millones de dólares al mes. Quítele la plata a los municipios, a las prefecturas, a las juntas parroquiales. Quítele el IVA a los GATS y también a las universidades y a los exportadores. Tome la plata de los fondos de los maestros. Y entonces, de esto se sale creando riqueza, no agravando la pobreza, curando la crisis, no contagiando la crisis. Mire, del COVID vamos a salir, pero el COVID no es el culpable de la desgracia del Ecuador. Toda la desgracia le pone una plaga mayor, que son los malos gobernantes. Y la vacuna no tenemos que comprarla, la tenemos en la mano. Ahora, si no queremos usarla mayoritariamente y queremos que la enfermedad, la dilapidación, la pobreza y la miseria y los problemas se agraven y el progreso se aleje, es un derecho de los ecuatorianos y de todos los pueblos en democracia, pues la factura les va a llegar a los más pobres, les va a llegar a los jóvenes, les va a llegar a la gente del campo. Hay analistas que sostienen que en esta elección la dispersión del voto, la multiplicidad de opciones ya a niveles obscenos con 16 candidatos en la papeleta puede jugar en contra de una opción democrática, entendiendo una opción democrática una persona racional que llega allí a gobernar y no a delinquir, a robar, a perseguir, a secuestrar, a matar. ¿Es posible que la gente que quiera votar por el candidato que le conviene en realidad
esté jugando en contra de los intereses del país, que esté pensando en los intereses suyos y no en los intereses de sus hijos y del país? La democracia permite, yo lo digo siempre, decir y hacer lo que a uno le da la gana con dos límites. Ser responsable de lo que hace y no dañar a los demás. Pero hay que meditar el ejercicio de la democracia, porque lo que usted dice puede ser muy cierto. Y ojalá no lo sea. Hay que votar útil. Si usted sabe que un candidato que a usted le gusta no tiene chance de ganar, vote por el que más se le aproxime a su necesidad, a su modo de pensar, a lo que usted quiere de un candidato, a lo que usted quiere para su país, para su familia. Es lo que hay que hacer. Ahora, si se va a hacer o no se va a hacer, mi amigo, eso lo sabe Dios y el pueblo ecuatoriano. Sí, sí, hombre. Y las encuestas seguramente tendrán que responder muchas de las inquietudes que tendremos todos los ecuatorianos el lunes 8 de febrero, según sea el resultado de este domingo. Yo conocía 2, 3 encuestadoras importantes, 4. Ahora todo el mundo hace encuestas. Todo el mundo hace encuestas. Las encuestas son yo ni las veo ni las leo ya, porque ya no sé cuál es verdad, cuál es mentira, cuál es hecha por los candidatos, cuál es hecha por gente seria, cuáles son fabricadas la procesadora y cuáles no. Pero hay algo que tiene que regir aquí. Es el criterio, es la necesidad, es la experiencia, es ver lo que conviene. Y por eso yo siempre insisto, esos 3 días últimos son muy sabios, porque más allá del barullo y del griterío y de la lluvia de ofertas, deben permitirle al ciudadano: yo soy el que voy a sufrir las consecuencias 4 años más. O yo soy el que voy a empezar a salir de la pobreza hacia la prosperidad en estos 4 años. Los candidatos no importan, uno importa. Lo que hace uno es lo que importa. Y uno debe hacer lo que le conviene a uno, lo que le conviene al país. Y eso es progresar. Y todos los que hablan, hay que preguntarle, lo digo por tercera vez, ¿a quién han hecho progresar? ¿Qué es lo que han hecho en la práctica los que hablan? ¿A quién han servido? ¿Qué vida pobre han cambiado para bien? ¿Qué obras públicas han hecho? ¿Cuándo han administrado la cosa pública o con éxito algo privado? En 2013 usted le dio su apoyo como un gesto político al señor Guillermo Lasso. En 2017, tras la derrota en primera vuelta de Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, ambos, tanto Cynthia Viteri como usted, respaldaron la candidatura de Guillermo Lasso como la opción democrática, aunque fue un respaldo de palabra. Esta es la primera vez en la que quienes seguimos política lo vemos en camionetas, en recorridos, en marchas, en entrevistas, en todos los escenarios posibles de la campaña y la política en favor de la que cree que es la opción. ¿Qué es distinto? 2 cosas son distintas: la circunstancia y la madurez y el cambio de la persona. ¿Cuál es la circunstancia? Yo siempre haré lo que crea que tengo que hacer. Yo soy un hombre coherente. Lo hago con más ahínco cuando hay más peligro. Y espero que eso sirva para algo. Y si no sirve, tengo la conciencia tranquila de haber dicho lo que tengo que decir y haber hecho lo que tengo que hacer. Lo que siempre he creído. Yo no he cambiado. Usted mismo lo acaba de decir. Lo otro, yo decía, Jaime Nebot, en materia de sensibilidad, siempre la tuvo, pero el grado de sensibilidad que yo tenía en 1985 cuando era gobernador no es el que tuve cuando fui candidato presidencial o en los 20 años que tuve alcalde. Cada vez esa sensibilidad, esa identificación, esa solidaridad con el pueblo fue creciendo. Uno cambia, aprende a pensar como piensa el pueblo, aprende a comprender lo que mucha gente pudiente, analistas que analizan desde el aire acondicionado, desde la calefacción, con excepciones, por cierto, no entienden. Y yo creo que Guillermo Lasso no es el mismo individuo del año 2013 o el 2017. Al punto de que muchas de las diferencias conceptuales que hemos tenido se han achicado, han desaparecido. Hoy día dice con claridad que tiene que venir la banca extranjera a competir con la banca nacional para bajar los intereses. Sí. Hoy día acepta que hay que subsidiar al pobre, aunque hay que quitarle, por cierto, el subsidio al contrabandista y al rico que no lo necesita. Hoy día habla de crédito a largo plazo, de tecnología gratuita, de reverdecer el campo, de entregarle herramientas de innovación a los jóvenes. Y Guillermo Lasso es un hombre que experiencia y capacidad no se le puede negar. Hoy día habla de defender el derecho de los asegurados a los que le están esquilmando
una quinta parte de su sueldo, de respetar las rentas de las ciudades, de las provincias, de las juntas parroquiales, que es respetar el dinero con el cual se hace obra pública y servicios públicos en todas las ciudades y provincias del Ecuador. Esos son los dos motivos por el cual hoy mi apoyo es mucho más evidente y visible. Yo tengo que cumplir con mi conciencia. El resto no es mío, el resto es de los ecuatorianos. Pero yo hago lo mío. ¿Qué le dice a los ecuatorianos que no están haciendo un análisis racional? Es decir, en las elecciones hay una parte que es racional, hay una parte que es emotiva, emocional, de feeling, de intuición, y que dicen, hombre, es que Guillermo Lasso no me da buena espina, hombre, es que Guillermo Lasso no es carismático, hombre, es que Guillermo Lasso no hay cómo creerle. ¿Qué le dice a las personas que no se están fijando en las ideas y en los planes de gobierno, sino en las personas, en los candidatos? Primero hablando en negativo, que se hagan esas mismas preguntas sobre los demás. Primero que se hagan esas mismas preguntas sobre los demás. Y siempre habrá un balance positivo para Lasso en eso, aunque les guste o no les guste. Y segundo, piense en usted, pues, medite y piense que su voto contribuye a causar un desastre o a generar una solución. No se deje llevar por, señores, el baratillo de las ofertas, porque con eso no se resuelve nada. Usted habla de corazón, todos tenemos corazón y tenemos que votar con el corazón, pero el corazón es solidario, el corazón es amor por el progreso, por los demás, por los que menos tienen, y el cerebro, que ocupa un espacio importante, sirve para que esa emoción se canalice pensando a través del que puede lograr el cambio positivo, el cambio para bien, el servicio, que no es otra cosa que cambiar para bien la vida de los demás, no con palabras, sino con hechos. Para eso son estos 3 días, y 3 días son bastante tiempo para pensar. Jaime, esta semana, el fin de semana, la revista Semana de Colombia publicaba una investigación que impactaba con fuerza a la campaña electoral del Ecuador, donde se aseguraba que en archivos de Uriel, el excomandante del Ejército de Liberación Nacional ya fallecido, se encontraban documentaciones, archivos, escritos que hablaban de un préstamo a la campaña de Andrés Arauz, o a quien en la justicia colombiana identifica como el señor Andrés Arauz. ¿Qué reacción tiene? Me parecería terrible, pero no puedo afirmar ni negar porque no me consta. Yo soy un hombre en eso serio. No me gusta hablar de lo que no tengo pruebas. De lo que sí tengo pruebas es lo que se propone por parte de esa campaña. Es terrible para el Ecuador. Desdolarizar, generar un supuesto dinero electrónico, en vez de explotar la minería con alto tecnicismo para respetar el medio ambiente como tiene que ser, se propone sacar la riqueza de exportación del oro y la minería de aquí del teléfono. Primero nos quedamos sin teléfono. Segundo, sacar una cuestión microscópica de oro que hay aquí vale más que el oro que se obtiene. Con ese tipo de soluciones, póngale impuesto a los ricos, hay que ponerle un alto impuesto a los ricos. ¿Qué van a hacer los ricos? Los ricos se lo van. El teléfono, en vez de valer 1, va a valer 1,5. ¿Y quién va a pagar ese 1,5? El pueblo. Y cuando el pueblo ya no pueda ni pagar eso, es porque todos estamos quebrados. Ese tipo de tesis, a mí yo vuelvo a hacerle una pregunta. Usted es un periodista experimentado, pese a tener 40 años, pero tiene mucho de experiencia y de estudio. 30 nomás. Bueno, tiene 30, imagínese. Entonces, usted tiene toda una vida para vivir la plenitud o toda una vida para sufrir. Yo ya tengo pocos años de plenitud de sufrir. Entonces, los jóvenes son los que más tienen que preocuparse, porque tienen más tiempo para disfrutar o más tiempo para vivir la miseria. Dígame un país, se lo vuelvo a preguntar, solo uno, donde ese tipo de cosas haya dado resultado para bien de la gente en la historia de la humanidad. Uno, por favor. Sí, no hay. Evidentemente, vamos, las tesis que han fracasado y la excusa es que se habían aplicado mal. Usted sabe lo que Einstein decía, no hay imbécil más grande, y no, las palabras no son mías, son de él, no hay imbécil más grande que el que cree que algo que no ha funcionado 20 veces, a la vez 21 haciendo lo mismo, funciona. Entonces, mi amigo, todo depende de lo que el pueblo quiera hacer, pero nosotros tenemos un deber individual, hacer cada uno lo que tiene que hacer, con todo el esfuerzo posible, arriesgando lo que tiene que arriesgar.
por el país. Si luego la voluntad popular va por ese camino, enhorabuena. Y si no va por ese camino, uno no se sentirá nunca culpable de haber contribuido a la desgracia de sus conciudadanos. ¿Qué pasa si las cosas resultan como no la planifica usted y como no la planifica el señor Lasso? ¿Qué pasa si el correísmo vuelve al poder? ¿Cuál va a ser su rol? Yo seguiré luchando. Yo luché contra Correa cuando Correa era Correa, cuando tenía mucha plata, cuando tenía mucha popularidad, cuando tenía mucha fuerza, cuando todo el mundo le tenía miedo. Yo lo respeto como persona. Nunca lo respeté como persona ni permití que él me irrespete a mí. Pero en nuestro pensamiento él está en una orilla y yo estoy en la otra. Y si esa orilla es la del atropello, la de silenciar, la de liquidar la opinión de los periodistas que de una u otra manera representan lo que la sociedad quiere decir, la de desdolarizar, la de empobrecer, la de seguir gastando no en el pueblo, sino en contra del pueblo, a mí no me asusta en lo personal. Lamentablemente hay muchos que nacieron asustados. En mi época eran pocos los que nacían asustados. Ahora son muchos los que nacen asustados. Nacen cómodos porque han vivido una era donde no han tenido que saber lo que era tener doble moneda. Se libraron de esa plaga, se librarán del COVID. Les falta librarse de la peor de las plagas. Los gobernantes que en vez de construir la prosperidad, la destruyen y generan pobreza. Hagamos una digresión del plano electoral, si me permite, abogado Nebot, porque en noticias relevantes la Corte Constitucional decidía que era inadmitido el pedido de consulta popular que lideraba usted junto a sectores de la sociedad civil. Su reacción ha sido citada al inicio de este programa, será el principio de su fin, le decía a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir exactamente será el principio de su fin? Se lo voy a explicar porque yo no digo cosas por decirlas, ni frases porque suenan bonitas. En primer lugar, esta no es la consulta de Jaime Nebot. Jaime Nebot fue un coordinador, siempre lo dije. Esta es la primera consulta popular de iniciativa ciudadana que se hace en el Ecuador. Agricultores, ganaderos, pescadores, empresarios, sector turístico, sector de la construcción, sectores afiliados al ISFA, al ISPOL, al Seguro Social, municipios de toda diversidad política, porque todos sufren lo mismo, lo propio de la prefectura, lo propio las juntas parroquiales. Es el pueblo el que está queriendo consultar. Número 2, ese derecho está en los artículos 61 y 95 de la Constitución de la República. Y no puede ser de otra manera. La participación ciudadana tiene una esencia. El pueblo es el dueño de la democracia. El pueblo es el que pone limitaciones a los mandatarios, no los mandatarios al pueblo. Aquí no se trata de estar a favor o en contra de lo preguntado, que eso tiene derecho todo el mundo, incluyendo los jueces de la Corte Constitucional. El día que hay la consulta van, votan a favor o en contra de su derecho. Pero esos jueces están en la obligación de facilitar, de promover, de viabilizar la opinión del pueblo dueño de la democracia, no de ponerle un parche en la boca y atarle las manos al pueblo para que no vote. En tercer lugar, no hablemos de la Corte Constitucional, hablemos de las 9 personas que están allí. 4 de esas personas, el presidente doctor Salgado, el doctor Herrería, la ponente doña Carmen Corral y la doctora Teresa Núquez, votaron a favor de la mayoría de las preguntas de la consulta. Los otros 5 ciudadanos a los que ya me voy a referir fueron y votaron en contra, la quitaron de ponente y pusieron como ponente a una persona cuya aptitud ya la voy a mencionar y presentaron una moción inconstitucional, no ética, que respeta el derecho del pueblo dueño de la democracia a expresarse. ¿Quiénes son esas personas? La doctora Daniela Salazar. La doctora Daniela Salazar, al rechazar la ponencia de la doctora Corral, tuvo expresiones sectarias, regionalistas. Hablaba de
básicamente del grupo de Guayaquil. O sea que la Federación Nacional, no sabe lo que es nacional, una Federación Nacional de Ganaderos tiene 24 asociaciones de las 24 países integradas, Federación de Agricultores, federaciones de pescadores artesanales a nivel nacional, donde hay pesca, por supuesto, ¿no? Eso me imagino que sabe. Federaciones del sector turístico, Cámara de la Construcción a nivel nacional, afiliados al IFA. Y aparte yo le pregunto, ¿hay algún pecado que alguna de esas personas hayan nacido en Guayaquil? Pero lo que es peor, dice que el pueblo no entiende lo preguntado. No entiende lo preguntado. Los agricultores no entienden lo que necesitan. Los asegurados no entienden que tienen que evitar que el Estado se les siga llevando la plata, que es el 20% de su salario, una quinta parte del salario. Los municipios de cualquier ideología no entienden que no les devuelven su IVA, que es de ellos, que les recortan sus rentas, que son de ellos y que ahora les recortan el presupuesto. No entienden. Los ganaderos no entienden que necesitan crédito a largo plazo e inseminación artificial. ¿No entienden? No, aquí atrás hay un espíritu basado en la inmunidad. Esta gente no responde a nadie. La Constitución, la lógica, la ética, aunque no estén de moda, ¿Qué cree que hay detrás? Ya le voy a decir que todo funcionario tiene que responder. Y a eso vamos a ir. Las grandes luchas no tienen plazo, tienen meta. Esta gente, y por eso este es el principio, el final. Tendrán que responder, como va a empezar respondiendo el señor Procurador General del Estado, si es que ratifica el informe de un subalterno, el director de patrocinio, que es el señor Proaño Durán, que dice que la consulta es inconstitucional y política. Yo pregunto, ¿inconstitucional? Si la consulta es para reformar las leyes, para cumplir con la Constitución, política. Todos estos gremios que he nombrado son políticos. Todo el mundo es político en el Ecuador. Y si el señor procurador no destituye a ese funcionario, lo vamos a llevar a juicio político. Pero déjenme seguir diciéndole quiénes son estas personas. Aquí está, aparte de la doctora Carla Andrade, aquí está el señor doctor Ramiro Ávila. El señor doctor Ramiro Ávila, una de las preguntas que le parece inconstitucional y que le ha rechazado, lo ha rechazado todas, es que se le ponga 50 años de prisión, de cárcel, mejor dicho, de reclusión, al miserable que viole y mate a una criatura menor de 14 años. Pero ¿sabe por qué dice eso? Porque aquí tiene usted un proyecto de Código de Garantías Penales. Y aquí está lo que el señor Ávila, doctor Ávila, opina sobre esto. ¿Sabe lo que dice? ¿Qué es? Que hay que pensar seriamente si a la viuda de un asesinado no le conviene más recibir una pensión vitalicia del asesino que meterlo a la cárcel. Eso dice aquí textualmente. Mandar los papeles. Es decir, la viuda del general Gabela preferiría que el asesino de su marido le pague una pensión en vez de que esté en la cárcel. El padre de una niña de 4 años violada y asesinada preferiría que el violador y el asesino le dé plata en vez de ir a la cárcel. Y es un proyecto del doctor Ávila Santamaría. Sí, este señor que está aquí, el doctor Ávila. Y sigue el doctor Agustín Grijalva. No digo qué dice, porque me basta con lo que ha dicho para negar la consulta. El señor Alí Lozada, doctor, me imagino que será Alí Lozada. Muy bien. ¿Usted cree que esto se puede tolerar? ¿Usted cree que 5 individuos, 5, pueden silenciar a más de 12 millones de ecuatorianos con derecho a votar? ¿Pueden conculcar el derecho a la expresión, a la participación ciudadana? Pero para eso están allí, ¿no? Ellos están allí para definir si algo es constitucional o no. Y son 5 individuos, pero son la mayoría de una institución, que es la Corte Constitucional. Pero es que tienen la obligación de cumplir con la Constitución, pues no están ahí para violar la Constitución. Y si la violan, tienen que responder y no responden porque el gobierno pasado les quitó la responsabilidad.
Si la oiga, la base de la Constitución es que la Constitución responda al pueblo. La base de la participación, la esencia de la participación social es la consulta popular de iniciativa ciudadana. Negar eso es renegar de la Constitución, violentar la Constitución, violentar la lógica y la ética. Dígame, ¿usted cree que el derecho del pueblo puede ser conculcado por 5 personas, sean quienes sean, y que esas personas sean irresponsables jurídicamente hablando? Yo no creo eso y vamos a luchar para que eso termine, señor, sin perjuicio de que alguna de estas cosas habrá que pelearlas en la Asamblea y para eso votemos bien. Habrá que pelearlas desde la Presidencia de la República y para eso votemos bien. Pero si queremos que este tipo de cosas... Después hablamos de la delincuencia. Imagínense usted en el momento que matan a un periodista, Efraín Ruales, que ha derramado el vaso a la indignación que exige mano de hierro, dentro de la ley, por supuesto, con respeto a los derechos humanos, por supuesto, que exige mano de hierro contra el asesino, el violador, el secuestrador y el asaltante. En ese momento priman estas teorías. Compremos el cadáver de seguridad. Efraín Ruales. Dele plata a su familia en vez de llevar preso a los asesinos. Señor, válgame Dios, pues si un pueblo no reacciona contra esto, señor, ¿contra qué reacciona? Vamos a hablar de seguridad. ¿Qué futuro merece? Por las cosas grandes se pelea, se lucha dentro de la ley. Jaime, cuando usted dice vamos a pelear, vamos a luchar, suena bien, suena épico incluso en la política. ¿Qué significa en el plano real? ¿Por dónde es la vía? ¿Por dónde se da la pelea? Le he dado algunas de las que puedo revelar. Vía asamblea, vía presidencia, si se elige bien, porque si se elige a los que sostienen esto y están contra el pueblo, bueno, mi amigo, el que quiere cavar su propia tumba, lo respeto, que se entierre. Lo respeto. Él tiene derecho, pero no puede obligar a los demás a suicidarnos, definitivamente. Ahora, hay que ver qué dice el señor Procurador General del Estado, porque a mí lo conozco, tengo la impresión de que es un hombre serio. Espero que no sepa lo que ha hecho su subalterno, pero si lo ratifica, lo llevaremos a juicio político. Sí, señor. El resto, señor, es la guerra, muchos caminos al procurador, ni la táctica ni la estrategia. Alcalde, Jaime, hablemos de seguridad. El caso de Efraín Ruales evidentemente despertó la indignación ciudadana, que es una ola que se despierta cada 6 meses en este país, porque cada 6 meses hay un asesinato brutal, mediático, y cada 6 meses entonces la policía y el gobierno nacional, sobre todo con el ministro de gobierno, dice, bueno, vamos a llevar más policías a Guayaquil. Y Guayaquil debería estar repleta de policías, debería estar repleta de armas, aquí se entregan armas, se entregan patrullas, se entregan más uniformados, y a la final nos siguen matando en la calle. ¿Cómo se para esto? Yo quisiera que la señora alcaldesa, que a lo mejor lo va a hacer, yo en alguna oportunidad lo hice, le dijera a la Policía Nacional en las próximas 6 horas parquéeme en la explanada del Estadio Barcelona o del Estadio Alberto Spencer. Todos los vehículos que he dado, con todos los radios que he dado, con todos los GPS que he dado, con todas las balizas que he dado. Muéstreme el combustible. ¿Usted ve patrullaje en la ciudad de Guayaquil? Yo no lo veo. Uno. No pagan combustible. Segundo. Pero si les ha dado combustible. ¿Pero a usted le parece que después rechazan las ayudas de la empresa privada, de los municipios? ¿A usted le parece que la Policía Nacional puede carecer de combustible en un gobierno sensato? En un gobierno que sabe priorizar. Usted puede tener todos los carros del mundo, si no tienen combustible, no sé, ¿para qué sirven? Segundo, usted habla de un asesinato connotado. Claro, eso es lo que mueve la opinión pública, pero la indignación es diaria, porque todos los días son asesinados ciudadanos que no tienen un nombre famoso, que no salen en la prensa. Todos los días son violadas mujeres que encima de que las discriminan en el sueldo cuando desempeñan un trabajo igual al hombre, encima de que las discriminan cuando son jóvenes porque van a dar a luz y entonces se someten a las leyes que tienen periodos de lactancia, de crianza, etc. Y cuando son mayores porque todavía no rinden, encima de eso las matan. Entonces, todos los días. Asaltan todos los días a todo el mundo. Secuestran a mucha gente. ¿Y cuál es la respuesta, señor? No hay una política de Estado en materia de seguridad. ¿Qué es política de Estado? Todas las acciones, entre todas las personas, sin excluir a nadie, con todo el dinero necesario, con permanencia,
todos los días, no de vez en cuando, no cuando la prensa reclama o la ciudadanía reclama, con evaluación independiente, con coordinación diaria y con rendición de cuentas periódicas como hacíamos antes. Tiene que haber sobre el Consejo de la Judicatura una vigilancia permanente, señor, porque en la justicia hay jueces y hay fiscales honestos, muchos, pero también hay pillos. Y el Consejo de la Judicatura debería sancionar a esas personas que actúan al margen de la ley y que permiten, ya no por falencias de la ley, sino por violar la ley, no aplicarla. Omisión frente a la ley o violación de la ley. Permiten que los delincuentes se demoren más en entrar que en salir. Entonces, sancione también con destitución y con cárcel a los miembros del Consejo de la Judicatura que usan a los jueces y que usan a los fiscales, perdonándolos o amenazándolos. Denle el respaldo a la Policía Nacional. No le saque el cuerpo a la responsabilidad, porque el policía se siente desmotivado. Captura a un delincuente, lo sueltan. Le disparan, el enjuiciado es él, el que le arruinan la carrera policial es él. Sale el ministro a lavarse las manos como un Pilato de segunda categoría o de primera. Las armas de fuego. Nadie pretende convertir al Ecuador en el oeste. No, señor. Tener un arma debe ser difícil, pero la ley permite al que cumple con los severos requisitos tenerla o portarla. Y esto no es cuantitativo, nunca fue. Es disuasivo. Antes un asaltante iba a meterse en un domicilio, en una oficina, en una tienda, asaltar a un pasajero de un vehículo y sabía que podía tener en cualquiera de esos sitios una respuesta armada. Hoy sabe que no es así. Sabe que el que tiene patente de corso para tener armas de fuego son ellos, libres y armados, y la ciudadanía tras las rejas de sus casas, de sus oficinas, de sus negocios, absolutamente desarmada. Mientras usted no haga eso, aquí no va a haber seguridad. Para eso, elija un presidente, señor, que tenga los pantalones para poner las cosas en su sitio, respetando los derechos humanos de todo el mundo, incluso el miserable que mata y viola a una criatura. Tiene derechos humanos, pero la impunidad no es un derecho humano. Porque la sociedad también tiene derechos humanos, la sociedad tiene garantías constitucionales, el garantismo debe abarcar a la sociedad. ¿Por qué nunca protestan por los policías asesinados, por las violadas, por los secuestrados, por los asesinados? ¿Por qué esto pasa todos los días? Y nadie hace nada. Entonces, eso también se remedia con el voto. Ahora, si usted quiere que esto continúe, bueno, mi amigo, cada cual es merecedor del destino al que contribuye o a cambiar o a que continúe. Tal cual. Jaime Nebot, se nos acaba el tiempo. Quiero dejarle espacio para un mensaje final para la audiencia. Hemos dado todos los mensajes del caso. Solamente agradecerle por el espacio y pedirle una vez más a los ecuatorianos. Primero, cuando votes, piensa en ti y en tu familia, y en tu ciudad, en tu barrio, en tu país. Segundo, después de analizar, vota por el que creas que puede darte prosperidad y no ahondar la miseria. Y por último, no tengas miedo de votar. Y si lo tienes, yo lo tengo, yo tengo 74 años. Pero por mi país tengo que arriesgar. Y lo he demostrado, no te lo digo. Decía Anderson, usted ha estado en moto, en camiones, en una provincia, en otra. Sí, protegido, sí, porque no soy tonto, por supuesto. Tengo que tener doble máscara, tener distanciamiento. Pero ahí he estado. Por 5 minutos de riesgo, estás arriesgando un futuro de miseria versus un futuro de prosperidad. Anda, vota. Y exijámosle al Estado que dentro del recinto electoral no permita la entrada sino con gente con mascarilla, que se respete la distancia social, que se sigan las normas de higiene, que se proceda con rapidez y que fuera el ejército controle que no exista un descalabro y una venta informal masiva por un día, que es el día en que se puede salvar o acabar de hundir la República. No hay más mensaje. Jaime Nebot, exalcalde de la ciudad de Guayaquil, ex gobernador, ex diputado del Congreso Nacional, líder del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi gusto.